7:36, estamos de regreso, vamos a hablar de seguridad. El fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, ha sido reconocido en el último tiempo por la tarea difícil que ha tenido. 8 años en el cargo, ha hecho cuenta pública porque pronto se va. Y queremos hablar sobre lo que ha sido su experiencia con él precisamente. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, lo saludamos. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días, Claudia. ¿Cómo le va? Buen día. Oiga, la última vez que hablamos, una frase suya me quedó grabada para siempre. Dijo: Alto Hospicio va a terminar como Sinaloa. Hay zonas donde no se puede ingresar. ¿Qué tanto eso ha cambiado en los últimos meses? Mire, bueno, la verdad la situación aquí siempre ha continuado siendo muy compleja. Hemos logrado disminuir algunos índices muy fuertes que teníamos, como por ejemplo los homicidios, que terminamos el año recién pasado con 40, que fueron 12 o 14 menos que el año anterior, pero todavía con una tasa muy alta en relación a los años previos anteriores, digamos, los años normales, por así decirlo. Así es que la tarea sigue adelante. Nosotros hay una migración todavía muy importante, hay asentamientos irregulares en Alto Hospicio con una cantidad de gente impresionante, lugares que hoy día son una verdadera ciudad y hace 3 o 4 años no existían. En fin, la situación sigue siendo seria, no hay que distraerse al respecto y seguir trabajando muy fuertemente. Todavía puede ser Sinaloa, entonces, si no cambiamos algunas cosas. Bueno, sí, es que lo que pasa es que esto es una frontera, eso es lo que hay que entender desde Santiago, claro. Es una frontera. Precisamente, mire, yo ayer andaba en Alto Hospicio, justamente, el sábado, perdón, y si uno ve centenares de camiones extranjeros estacionados, esperando cargas, qué sé yo, camiones bolivianos, paraguayos, y eso demuestra que esta es una situación fronteriza aquí, porque entre la frontera misma, entre la línea fronteriza y Iquique o Alto Hospicio, no hay nada. En consecuencia, esta ciudad es fronteriza, ¿me entiendes? Y eso trae muchos réditos a las organizaciones criminales, porque está el puerto, está la zona franca, está la migración, el tráfico de droga, el tráfico de armas, en fin, todo eso pasa, entra y sale por aquí. Sí. De tal manera que esto siempre va a ser un lugar muy complejo y siempre va a poder ser peor si uno lo mira desde ese punto de vista. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. Usted lleva 8 años a cargo, ¿no es cierto?, de la Fiscalía de Tarapacá, y en 8 años probablemente el crimen organizado ha tenido un alza sumamente significativo. Usted además fue nombrado por el fiscal nacional cuando asume Ángel Valencia como un fiscal preferente, porque la manera en que usted ha operado en la zona, generando, ¿no es cierto?, un trabajo mancomunado entre policías y fiscales, terminó siendo muy, muy importante, por ejemplo, para poder detectar esta célula del Tren de Aragua en Chile. En estos 8 años, y no quiero hacer un arqueo, porque para la ciudadanía lo que está pasando ahora es que solo esto recrudece, pero en 8 años esto ha tenido a su juicio, ¿se ha logrado ir controlando o esto se nos fue de las manos? No, yo creo que nunca podemos decir que se nos fue, en el caso nuestro aquí en la zona, de las manos, no, porque hemos podido reaccionar. Yo, como usted lo dijo, en estos 8 años, cuando esto empezó a suceder, yo lo decía hace unos días en mi cuenta pública, yo soy iquiqueño, por lo tanto, yo pude ir percibiendo, como a toda la ciudadanía que vive acá, ¿no es cierto?, rápidamente los cambios que que empezaron a producirse en nuestra vida diaria, en los riesgos que se empezaron los homicidios que se iban acercando cada vez al borde costero, por ejemplo, y ya no en otros sectores muy marginales, en fin. Todo eso, ¿no es cierto?, nos llevó a reaccionar tempranamente, y yo a levantar una voz de alerta todo lo fuerte que pude, digamos, de acuerdo a mi alcance, ¿no? Eso motivó o logré, ¿no es cierto?, ciertos recursos, ciertas ayudas, ¿no es cierto?, para empezar a afrontar esto. Creo que aquí hoy día la ciudadanía aquí en la zona
ha percibido un cambio favorable en varios aspectos. Sin embargo, la preocupación subsiste porque el riesgo Sí. sigue igual. O sea, entonces hay cambios, sin duda, pero se mantiene la situación. Sí, mi pregunta más bien apunta a nivel nacional, fiscal Arancibia, porque hasta hace 8 años probablemente de lo que se hablaba era de la amenaza del narco, y hoy día estamos hablando de crimen organizado. Para muchas personas no hay diferencia, pero ahí hay toda una diferencia entre solamente hablar del narco y del crimen organizado. Y en la zona que usted le ha tocado, ¿no es cierto?, liderar, que la Fiscalía Regional de Tarapacá, eso ha sido muy evidente cuando entra el Tren de Aragua. Entonces, de los delitos que están hoy día en curso, ¿cuál es el que a usted le preocupa más? Mire, ahí hay un tema con las organizaciones criminales y que son territoriales. Entonces, la lucha por el control territorial trae muchas consecuencias secundarias, digamos, ¿no es cierto? Desde homicidios hasta extorsiones, amenazas, secuestros, de todo. Entonces estas organizaciones son fundamentalmente territoriales, y es ahí donde se empieza a producir una guerra, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, que trae todos estos... y que creo que es lo que está sucediendo en Santiago. En Santiago o en la región metropolitana vemos como está una situación muy grave ocurriendo, que nosotros en cierto modo la advertimos hace un par de años al decir que si no nos preocupábamos de lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, esto se va a ir trasladando hacia la zona central del país. Yo creo que es lo que está sucediendo. Yo, desde mi punto de vista, modestamente, creo que las fuerzas policiales tienen que estar muy reforzadas y muy potentes en esta zona, aquí, en el norte, porque aquí es donde tiene que estar el muro que impida o que aminore el paso de gente para allá. Oiga, fiscal, y no esperarlos en Santiago. Clarísimo lo último que dice. ¿Y eso ha sucedido así? Se lo pregunto porque decía la ministra Toá hace pocos días que los homicidios han bajado y que la migración irregular cayó un 23%, y daba otras cifras positivas. ¿Usted lo vive así allí en la región de Tarapacá? Mire, yo no conozco en este instante las últimas cifras de migración. Pues no me atrevo a decir eso. La migración continúa, por 23%, supuesto. dijo ella que había bajado. La irregular. Puede ser. Puede ser. Yo no conozco ese dato, pero no voy a dudar de lo que dice la ministra del Interior. Pero como le digo, no conozco ese dato. Pero lo que sí yo quiero sostener e insistir, y así lo dije, y ojalá mi sucesor aquí en el cargo insiste en lo mismo: las policías tienen que ser reforzadas aquí con sus mejores hombres, multidisciplinarios. No puede ser, digamos, que aquí estemos debilitados desde el punto de vista policial y aquí la gente se pase como Pedro por su casa, ¿no? Ya, pero ¿eso cambió o todavía se pasean delincuentes como Pedro por su casa en la zona? Referido principalmente a... Ay, parece que lo perdimos al fiscal. Fiscal. Sí, que lo había perdido por un segundo. Sí que eso ha cambiado y vinculado a migración irregular. Mire, lo que pasa es que aquí hubo una fuerza especial de tarea. O sea, han habido proyectos, pero que son temporales. ¿Me entiendes? A principios del año pasado, nosotros tuvimos en el mes de enero solamente 11 homicidios, que para nosotros era una locura. Entonces ahí se formó una fuerza especial de tarea por la Policía de Investigaciones muy buena, que vino con detectives de todo el país, de distintas disciplinas, qué sé yo, y con ellos ahí a cargo mío y con un fiscal adjunto trabajamos en eso, y se pudo aclarar en 60 días 14 homicidios que estaban sin esclarecer. Bueno, esa fuerza de tarea ya no existe porque se volvieron la gente a sus respectivos lugares. Entonces han habido ayudas, pero son siempre temporales. Yo digo, es establecer fuerzas permanentes. Esa es mi petición. Sí, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. En base a su experiencia, por algo, ¿no es cierto?, también el fiscal nacional lo nombró a usted en su minuto como un fiscal preferente, como un modelo de lo que se estaba haciendo. Recuerdo que aquí entrevistamos a Francisco Cox, un abogado que ha estado muy ligado, ¿no es cierto?, por otras causas a México y ha estudiado mucho esto, y dice que a él lo que le preocupaba es que cuando hablamos de crimen organizado, y usted dice lo que hacen es finalmente pelear un territorio, es que en Chile no sabemos finalmente
bien cuántos son los grupos que operan y cómo operan. Por ejemplo, decía Francisco Cox, en México usted sabe en qué parte del mapa están los Zetas, en qué parte del mapa están los Jalisco y cómo opera cada uno, cuántos funcionan con extorsión, cuántos con droga. ¿Tenemos en Chile un mapa que usted pueda mirar a nivel nacional? ¿Le preocupa que no lo tengamos o lo tenemos y no sabemos? ¿Quiénes son las bandas importantes que están aquí en Chile hoy día, además del Tren de Aragua? Bueno, mire, la verdad es que nosotros estamos recién conociendo toda esta forma de actuar del crimen organizado. Fíjese, acaba de salir en la noticia hace poco una organización de origen peruano que se llama Los Pulpos, por ejemplo. Pero eso hace un tiempo atrás ni siquiera sabíamos que existía, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco recién estamos teniendo los elementos necesarios para poder elaborar ese mapa que usted me pregunta. Nosotros tuvimos aquí un intento del cartel de Sinaloa, un intento serio de gente de muy alto nivel del cartel de Sinaloa que pretendió instalarse acá en Iquique. Vino primero un enviado, ¿no es cierto?, que era un hombre de alto rango, revisó la zona aquí, después tuvo un problema de salud, vino una hermana. Bueno, en definitiva, las dos fueron condenados a más de 41 años de prisión, pero había un intento serio del cartel de Sinaloa. Entonces, esto se está expandiendo y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero para elaborar ese mapa todavía yo creo que esto es como un rompecabezas que nos faltan todavía muchas piezas. Usted escucha a Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, conversando con Primera Pauta. Con respecto a la situación actual, yo miraba ayer encuesta Academia, un 73% de la gente cree que hay que cerrar completamente la frontera y un porcentaje prácticamente igual responsabiliza a la inmigración irregular, pongo el acento en eso, con una vinculación directa al delito. ¿Cómo lo ve usted ahí en Tarapacá? Bueno, mire, el tema de la frontera es un tema muy, muy complicado porque geográficamente es algo gigantesco, imposible de controlar totalmente, creo yo. Pero la incidencia de la migración irregular, yo diría que más de que la migración irregular, la delincuencia extranjera que ha entrado aquí es fuerte. Piense usted que en los índices, digamos, de participación en homicidios, en imputados conocidos, o sea, dentro de los que conocemos y vinculados a homicidios como autores, estamos hablando de un 37% más o menos que son extranjeros, los autores en esta zona, yo me refiero a Tarapacá. Sí, claro. 37% de imputados de homicidios son extranjeros y las víctimas extranjeras son más todavía, 40 y tantos % de las víctimas de los homicidios también son extranjeros. ¿Se fija? Entonces, si eso no es una incidencia de la delincuencia extranjera. Otro dato, la cárcel de Iquique, o de Alto Hospicio, porque ahí está situada, ya superó el 50% de presos privados, o sea, gente privada de libertad de origen, o sea, de nacionalidad extranjera. Es decir, eso es muy superior al resto del país. Piense, mire, nosotros en octubre, el 31 de octubre específicamente, se superó la barrera al 50% de presos extranjeros. Le sigue Arica, que tiene como un 30%, Antofagasta menos aún, y en Santiago debe ser, no sé, 15%, 10%, una cosa así. Se fija, entonces, aquí hay una incidencia muy, muy fuerte. Y esos que están presos, y están presos porque son de delitos graves, usted comprenderá, no estamos hablando de hurto de supermercados, claro. O si no, no estarían presos. Entonces hay una incidencia, sin duda, de la delincuencia, repito, extranjera, y ahora la migración irregular obviamente nos complica inmensamente porque estamos hablando de gente que no sabemos quiénes son, si ese es el problema. No tenemos conocimiento de su verdadera identidad y en consecuencia menos de sus antecedentes. Entonces, al ser detenidos gente así, van a dar a un sector de la cárcel que es para los primerizos, digamos, los que no tienen antecedentes, pero en circunstancias que podremos estar hablando de alguien verdaderamente peligroso. Sobre todo, bueno, el tiempo fiscal Raúl Arancibia, pero sobre todo cuando lo escucho, veo hoy día el Mercurio trae también, ¿no es cierto?, que un estudio de Gendarmería muestra que la población penal extranjera creció en un 40% en un año. Colombia, Bolivia y Venezuela lideran esa lista, en la información que trae hoy día el Mercurio. Pero solo con eso no lo había visto.
Solo para cerrar con esto, el tema es que muchas de estas bandas criminales operan desde las cárceles, y ese también probablemente sea una luz amarilla para tener en consideración. Efectivamente, muchas de estas bandas tienen el Tren de Aragua, desde luego, tiene un origen carcelario, por lo tanto, ellos dentro de una cárcel se manejan sin mayores problemas. Bien, fiscal Arancibia, le agradecemos esta conversación como tantas que ha tenido con nosotros y siempre de muy buena disposición. Que tenga una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, pues gusto saludarlo. Lo mismo, que esté muy bien, muchas gracias.